Muy buenas tardes. Iniciamos una nueva fase, después de las vacaciones, del programa Tras las Líneas, en las cuales conversamos. Es un programa del Departamento de Sociología, del Magíster de Sociología en la Modernización de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en la cual lo que se trata es precisamente de eso, de poner en relación el mundo académico de la investigación sociológica con la gente y reflexionar sobre los problemas de nuestra sociedad. Como ustedes saben, este programa lo iniciamos en enero, la idea es que sea quincenal y teníamos pensado en esta nueva fase, en esta etapa de recomenzando el programa en el momento que se recomienza la actividad universitaria, teníamos pensado una entrevista con el rector de la Universidad de Chile. El rector de la Universidad de Chile tuvo un viaje, volvió desde España y tuvo que estar en cuarentena por volver de España. Teníamos pensado enseguida un programa en dar a conocer una serie de investigaciones a través de la investigadora de nuestro departamento, Emanuel Barroset, sobre la subjetividad de la gente en el estallido, qué es lo que sintió, qué es lo que le pasó, cómo se iba conformando la idea de pertenencia colectiva o de aislamiento, cómo reaccionaba, porque eran estudios que se hicieron a través de Focus Group con Emanuel Barroset, pero hemos pensado que dada la situación actual, lo mejor es postergar ese programa y más bien tratar de hacer una reflexión desde las ciencias sociales, desde la sociología, sobre el fenómeno del coronavirus y lo que le está pasando a nuestra sociedad. Digo porque la importancia que le veo a esto es que muchas veces pensamos para qué sirven las ciencias sociales. ¿O para qué sirve la sociología? ¿De acuerdo? Sirve para conocer, sirve para escribir libros, para ir, digamos, explicando ciertos fenómenos sociales, pero frente a las crisis, frente a algo como una pandemia o una guerra, o frente a esa catástrofe, bueno, las ciencias tipo ciencias médicas u otras tienen una utilidad inmediata. ¿Para qué sirven las ciencias sociales en esos casos? Y eso es lo que vamos a conversar hoy día con Marcela Ferrer. Marcela Ferrer es una socióloga que tiene un doctorado en salud pública. Es una de las mejores especialistas en ciencias sociales sobre el tema de salud pública. No es una doctora, es doctora en sociología, en salud pública, pero no es médico, es una persona que ve las cosas desde las ciencias sociales, pero que tiene un contacto permanente, trabaja y también con las ciencias médicas para enfrentar los problemas de salud pública. Ahora, para partir, yo quisiera hacer una mini reflexión y luego dejarle la palabra a Marcela, y es que estamos enfrentando un fenómeno muy curioso. Y es que el tema del coronavirus ha llevado a plantearse que la única manera, o la mejor si se quiere, de evitar la propagación es el aislamiento. Ahora, fíjense lo que significa eso, tanto para una sociedad como para las ciencias sociales. Las ciencias sociales y la sociología estudian la sociedad. Lo que no estudian son las personas y los individuos aislados. Es decir, pareciera que no hay nada que decir al respecto. Y por otro lado, pareciera ser que no hay nada más antisocial, antisociedad,
que la ruptura de los contactos, que el distanciamiento, que el aislamiento. En la medida que somos básicamente animales sociales. Somos básicamente, nos constituimos como especie, como humanidad, a través de la relación social, a través de la relación con otros y a través de distintas maneras, según la historia de la humanidad, de construcción de grandes formas de organización social, que son las ciudades, la sociedad, el país. Bueno, y resulta que lo que tenemos que hacer para continuar viviendo es dejar de ser sociales, ser antisociales. Ahora, esta paradoja, sin embargo, se puede resolver de otra manera. Y es que no hay nada más social hoy, nada más acto de solidaridad, que es lo propio de lo social, que el aislarse, que el distanciamiento. Porque es la manera de preservarnos como sociedad y de preservarnos como grupo, de preservarnos como país. Luego, el acto del aislamiento es un acto estrictamente no egoísta, aunque pueda parecerlo. Por el contrario, el entablar relaciones sin darse cuenta que estamos en la situación que estamos, significa ser absolutamente imprudente y antisocial. Porque al hacer relaciones en todas partes descuidadamente, o encuentros familiares o fiestas fuera de la casa o fuera de lo que es estrictamente necesario, estamos cometiendo un acto antisocial porque estamos manteniendo la posibilidad de propagación del virus. Lo que no significa que la gente que tiene que trabajar, que la gente que tiene que asistir a otros y que tiene que establecer relaciones sea antisocial. Todo lo contrario. Hoy día, tanto el aislamiento como aquellos que no pudiendo cumplirlo, porque tienen que realizar labores en beneficio de otros, están contribuyendo a mantener lo esencial de lo social, que es enfrentar en común los grandes problemas que nos afectan. Dicho eso, quisiera preguntarle a Marcela, ¿cómo desde las ciencias sociales se ve, o tú piensas que se ve, este tipo de fenómenos que estamos enfrentando? Sí, bueno, primero agradezco la invitación y reacciono en principio más que a tu pregunta, a tu reflexión respecto del aislamiento, de la medida de prevención que se ha dictado desde la autoridad sanitaria, ¿no es cierto?, para prevenir el contagio, que por un lado es necesario, pero por otro lado implica, y es un poco conectando con lo que decías tú, cuestionar la forma en que nos relacionamos y en que nos vinculamos, ¿cierto? Físicamente, porque podemos tener un aislamiento, digamos, físico, pero no total en comunicación. De hecho, nosotros estamos teniendo esta entrevista ahora de manera virtual, ¿cierto? Estamos en lugares distintos conversando sobre el tema, pero sí implica cuestionar la forma en que nos vinculemos, y va a ser interesante mirar cómo después que pase esta crisis, aquellos cambios, por ejemplo, en las formas de saludar, ¿no? ¿Cierto? Que es una cuestión que está muy arraigada en nosotros, el beso, ¿cierto? El abrazo, incluso con gente que no es muy cercana, cómo eso puede cambiar a raíz de instalar estas medidas de prevención. O sea que por otra parte es una demanda dentro del movimiento feminista, ¿cierto? Una de las cosas que se ha levantado también es terminar con el besuqueo indiscriminado, digamos, al saludar, por ponerlo de algún modo. Entonces, bueno, eso es un tema que vamos a ver luego que pase esta crisis sanitaria, pero también tiene efectos también en la cohesión social, en la cantidad de confianza hacia el otro, ¿cierto? Porque la forma en que nos saludamos, nos relacionamos, también tiene que ver con establecer vínculos de afectividad, de confianza. Entonces son cosas que vamos a tener que estar mirando luego que pase esta crisis. Ahora, ¿tú piensas entonces que es posible, y eso es bien interesante, que puede haber como un antes y un después respecto de la manera como nos relacionamos? O sea,
por ejemplo, que se pudiera producir un cambio cultural, de tal manera que la gente ya volvamos tipo de saludo un poco, si se quiere, a la japonesa o a la turca, que no te toman las manos, sino que hacen un saludo como de tipo reverencial. ¿Tú tienes la impresión que podemos llegar a eso y que eso sería símbolo también? Porque yo me imagino que detrás de eso, detrás de la forma de saludar, hay también toda una cultura, toda una cantidad de una distinta, por ejemplo, valoración de la relación de cuerpo, de la relación táctil. Significa que una situación como esta, bueno, de hecho la historia de la humanidad muestra que grandes pandemias, grandes pestes, las guerras mismas, o sea, grandes situaciones catastróficas o de crisis, han significado modificación a la larga en las formas de convivencia. ¿Tú crees que eso es posible? Bueno, vamos a verlo. Yo pienso que sí, a lo mejor no en pasar como los japoneses, ¿cierto?, a saludarnos, pero eliminar el beso, por ejemplo, puede ser una cuestión que va a pasar. Pensemos, por ejemplo, en la epidemia del cólera de los 90 en Chile, que tuvo un tratamiento bastante exitoso. Ahí lo que ocurrió, que no es distinto, ¿no?, porque es una práctica que tiene que ver con el consumo de alimentos, pero mucha gente le costó un montón volver a comer lechugas, por ejemplo, por la transmisión del cólera en las hortalizas. El lavado de las lechugas se instaló como una práctica que todavía se mantiene. El temor a las frutillas, ¿cierto?, por la transmisión de la infección. Entonces, evidentemente estas crisis, sobre todo esta que está generalizada y además es mundial, va a generar cambios que vamos a ir viendo una vez que pase la crisis, porque además va a ser extendida en el tiempo, no es algo que se nos va a acabar en 2 semanas más. Vamos a estar, no sé, 3, 4 meses, dicen los expertos, enfrentando este problema. Entonces, claramente vamos a tener cambios en la forma en que nos relacionamos también. ¿Tú piensas que...? Y algunas cuestiones positivas también, por supuesto. Por ejemplo. Por ejemplo, yo creo que muchos de los problemas que se levantaron con el estallido social se hacen evidentes en esta crisis sanitaria. Llamar a la solidaridad. Llamar a la solidaridad en la sociedad del sálvese quien pueda, ¿no es cierto?, como en la sociedad chilena, es una cuestión que resulta paradojal y que acentúa esa sensación de que vivimos en un colectivo, de que compartimos problemas colectivos. Yo creo que esa es una cuestión, digamos, positiva, importante de esta crisis. La idea de que el mercado no se autorregula. O sea, la especulación que estamos viendo ahora con productos esenciales para la prevención nos muestra que necesitamos regular el mercado. Es muy interesante, es muy interesante en ese sentido la intervención de muchas autoridades, pero por ejemplo rescato una que escuché ayer y hoy, la del alcalde Codina, en que hacía ver, digamos, un hombre, como todos sabemos, de derecha, partidario del actual gobierno, etcétera, pero muy crítico respecto del laissez-faire, de la libertad de mercado, diciendo, mire, ¿sabe qué? Aquí lo importante es, en este momento, la salud. Si tiene que bajar el per cápita, digamos, el crecimiento, tiene que bajar el crecimiento del país, el PIB, en 1 o 2, después se recupera. Hoy día lo importante es eso y una intervención muy profunda, muy radical del Estado, por ejemplo, por un lado, en lo que tú señalabas, en lo que es controles de precio, evitar especulaciones, pero al mismo tiempo, como ha pasado en algunos países, la posibilidad que el Estado se haga cargo de las clínicas privadas en este tiempo y las obligue a aquello que sea necesario para la preservación de la salud del conjunto de la población, y no que tenga que haber una situación en la cual unos tienen que ir al público, al sector público, que queda abarrotado, y otros, porque tienen un poco más de dinero, pueden ser atendidos muy privilegiadamente en una clínica. O sea, ahí yo creo que esto está como mostrando caminos donde el tema central, por ejemplo, el tema central que ha sido del estallido, que fue el tema de la igualdad, aquí se
hay una prueba específica de cómo se tiene que enfrentar un tema de igualdad, que es la igualdad al final frente a la posibilidad de vida. Claro, eso lo muestra esta crisis sanitaria, ¿no? En el tema de la salud, precisamente lo que tú decías de hacerse cargo de la salud privada que llamaba el alcalde de Codina, el gobierno español lo hizo ayer o hoy día, lo leí hoy día en la prensa, decretó que todos los servicios de salud, tanto públicos como privados y militares, van a estar a cargo del gobierno para atender la pandemia. Entonces, y eso que España tiene un sistema público, digamos, potente, ¿no? No como el nuestro. Bueno, tenemos que ir a una pausa, Marcela, tenemos que ir a una pausa que se nos exige. Estamos hablando con Marcela Ferrer, socióloga, doctora en salud pública, sobre el tema del coronavirus desde el punto de vista de las ciencias sociales. Volvemos. Retomamos nuestra conversación con Marcela Ferrer. Una de las cosas que llama la atención, digamos, del caso chileno, es la superposición de crisis y de situaciones dramáticas que uno puede valorar en algunos casos positivos, en otros casos no, pero que es un país en el que enfrenta el coronavirus como una especie de superposición de grandes problemas. Está el tema del estallido social, que difícilmente la sociedad ha podido resolver y que tiene momentos muy conflictivos y que va a tener también momentos o hitos importantes como es el plebiscito, que obviamente también está en cuestión su realización ahora, no su realización, sino su realización en estos momentos por el coronavirus. Está una de las crisis hídricas más importantes de la historia del país, que está presente, y en esto aparece el coronavirus. Y entonces tenemos que enfrentar crisis sobre crisis, lo que obliga a que los actores involucrados tengan que cambiar su comportamiento general que llegaban hasta ahora, sino incluso el comportamiento que tenían en el momento de la crisis inmediata, que era el estallido. Entonces, hay aquí un desafío al conjunto de la sociedad, a la capacidad que tiene la sociedad de utilizar todos sus recursos científicos, por ejemplo, pero al mismo tiempo a la capacidad del Estado de entender que la expresión de la voluntad colectiva y que ninguna relación mercantil puede estar por encima de eso. A quienes están básicamente en una idea confrontacional, porque ven que es el momento de la liberación y de emancipación a través de las grandes movilizaciones. Me ha llamado la atención uno de los WhatsApp, de las comunicaciones que recibió respecto de las agrupaciones, muchas agrupaciones que se posicionaban en lo que se llamaba la primera línea, llamando a, en este momento, atenuar o suspender propiamente las movilizaciones. Entonces hay algo extremadamente positivo que pareciera surgir, que es el entender que tenemos que enfrentarnos como sociedad y que enfrentar como sociedad el problema que que se nos viene encima, que está ahora ya presente, que es este del coronavirus, y que tenemos que definir incluso, sin renunciar a lo que hemos pensado, lo que hemos logrado y lo que hemos avanzado en las otras crisis como el estallido social, tenemos que reubicarlo o redefinirlo en el marco del coronavirus. ¿Cómo ves tú eso, Marcela? Sí, bueno, yo creo que eso es un desafío mayor que nos pone esta epidemia en Chile, pandemia, ¿cierto?, a nivel mundial,
Yo creo que lo importante es que la respuesta no es el pánico, se ha dicho mucho, pero es importante volver a hacer el punto. Hay estimaciones que dicen que el 40 o el 50% de la población se va a enfermar, pero la gran mayoría son cuadros leves y el problema son los grupos de riesgo, ¿cierto? Que nosotros sabemos. Pero para Oye, y tú no estás en el grupo de riesgo. Yo diría que no. Yo en cambio no diría, sé que estoy, y por eso estoy en mi casa y no en la radio donde debiera estar. Claro, muy buena medida. Ojalá que mucha más gente lo hiciera así y lo hiciera de manera voluntaria y no por métodos de coerción, ¿cierto? Que no es la idea poner métodos de restricción de las libertades individuales, sino que esto surge de manera voluntaria, pero para eso hay que tener persuasión, información y sobre todo una institucionalidad creíble. Entonces, ahí un punto vinculando con lo que decías tú, es muy valorable que en cierta forma haya una cierta unión y tratar de trabajar en conjunto para solucionar esta crisis. Las conversaciones que se han hecho respecto del plebiscito apuntan en esa dirección y yo creo que es muy positivo porque además trata de no eliminar el conflicto, ¿cierto? Pero ponerlo en un segundo plano respecto del problema que tenemos hoy día. El problema es que con un gobierno que tiene problemas serios de credibilidad, es difícil manejar el tema del pánico, de la información, de las comunicaciones y sobre todo que la población le crea al gobierno. O sea, primer indicador, tú tienes a los alcaldes suspendiendo las clases antes que tomara la decisión el gobierno, incluso sin escuchar lo que dice el comité asesor técnico, que eso es otro problema que habría que ver, podemos conversar después, pero es lo mismo que hicieron para el tema de cuando estaban dictos en el plebiscito, que se adelantaron a la decisión del gobierno. Entonces, Mañalich no tiene la confianza de los gremios de la salud, ¿cierto? Ni del colegio médico, ni de la academia. Entonces, estamos en una situación complicada en ese sentido que yo creo que hay que mirarlo con cuidado y tratar de encontrar vías. El colegio médico ayer, lunes, fue a reunirse a La Moneda y presentó una propuesta muy sólida de crear una comisión con participación de sociedades científicas, de la academia y de organizaciones sociales, con un plan de trabajo muy bien elaborado, muy bien pensado. Yo esperaría que el gobierno lo tomara en consideración y lo aplicara, porque esta no es la oportunidad para subir la credibilidad por el manejo de la crisis. Y en realidad, al contrario, porque la duplicación de casos tan rápida que nos pasó de un día para otro entre el sábado y el domingo, también tiene que ver con que algunas cosas no se están haciendo bien. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión que atender en términos de cómo tenemos una vocería confiable y única que nos permita que tengamos medidas de la población que apunten a la prevención. Claro, yo creo que ahí hay un problema que es complicado, es que por un lado pareciera ser que se necesita en un cierto momento una voz y no 4 o 5 voces que digan cosas distintas. Esa voz obviamente tiene que ser la autoridad actualmente en el poder, digamos, en lugar de la autoridad. Tiene que ser ella la que tenga una voz. Y ahí tenemos un primer problema, ¿no es cierto?, que es el que tú señalas, que esa autoridad, más allá de las personas, hoy día, ¿no es cierto?, como el conjunto de instituciones, tiene un muy bajo nivel de credibilidad. Sin embargo, es interesante señalar, respecto a este punto, que muchas de las cosas que ha venido planteándose, una vez que salió una sola voz, sobre todo por, a mi juicio, la presión de, por ejemplo, los alcaldes, la población ha respondido y ha entendido esto. Pero la otra cosa no es solo una voz, es también que esa voz tiene que estar apoyada en la sociedad. Y cuando decimos la sociedad, decimos que tiene que estar apoyada en los distintos actores sociales y no solo en un
grupo particular de expertos, sino que en ese sentido la propuesta que tú señalas que ha hecho el Colegio Médico es extraordinariamente interesante. ¿Cómo organizamos una forma de asesoría que le dé a la autoridad un respaldo de la sociedad, de la academia, como dices tú, de los sectores científicos, médicos, etc.? En un país que perdió la confianza en todas las instituciones, porque esa es la realidad, en todas las instituciones. Imaginémonos en un determinado momento que fuera necesario para poner orden en la fila la presencia de carabineros. Lo más probable es que fuera rechazada. Y entonces aquí es cuando tenemos que reflexionar sobre la gravedad de la situación de anomia a la que habíamos llegado. Y que paradojalmente una enorme crisis como esta puede superar y puede hacer que vuelva un respeto, confianza en las instituciones, en la medida que esas instituciones sean capaces de legitimarse, de escuchar y sobre todo de tener formas de organización en que el sentir de la población y el sentir y no solo el sentir, el saber de mucha gente sea tomado en cuenta y considerado. Ahora, una pregunta respecto a lo que tú señalabas que es un punto como límite. ¿Tú no crees que hay un momento en que sí la población no responde, haya que tomar medidas coercitivas? Por ejemplo, voy a ir por el lado más fácil, no digo la población, sí las entidades como farmacias, clínicas privadas o gente que se dedica a la especulación. ¿No cabría utilizar alguna forma de coerción? Sí. Bueno, a mí en ese caso me parece del todo aceptable y legítimo, porque lo que hay es la preservación de un bien común, ¿cierto? Y en este caso estamos hablando de actividades económicas que, digamos, podemos cuestionarlas como inmorales incluso, porque están aprovechándose de una situación en que está en riesgo la vida y la salud de las personas. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que sí, todas las medidas coercitivas que se puedan hacer. El problema es en las personas, o sea, ahí hay una situación que es más complicada. En ética de la salud pública existe un consenso en que todas las medidas que impliquen restricciones a la libertad individual tienen que ser las más extremas y primero buscar la información, la persuasión, siempre basada en evidencia, ¿cierto?, para las decisiones, pero aquí el problema es que no tenemos tiempo para informar y persuadir, ¿ya? O sea, hacer que la gente voluntariamente haga la cuarentena y que las evidencias tampoco está, o sea, va cambiando constantemente, un día se dice una cosa, otro día se revisa, ¿cierto? Entonces, en ese sentido tenemos un escenario también donde las medidas de restricción de las libertades, si es que la población no acata, son también legítimas por la idea de bien común, que es otra de los efectos positivos de esta crisis, ¿no? Es poner de nuevo en la discusión que existe un bien común, que es superior a la libertad individual. Entonces, ahora, es importante, sí. ¿Tú sientes que, porque yo creo que es absolutamente cierto lo que tú señalas, aquí hay una oportunidad de reconstrucción de la comunidad nacional en toda su diversidad, en la medida además que se fortalezca la legitimidad de las instituciones? Uno lo está viendo cuando escucha hablar a los alcaldes, cuando escucha hablar a mucha gente, cuando ve que en realidad mucha gente se está recluyendo en sus casas. Pareciera ser, cuando se discute sobre la posibilidad también de la postergación del plebiscito, pero su mantención en realizarlo de todas maneras, en las circunstancias que el plebiscito puede hacer lo más de una respuesta lo más legitimada para la sociedad. Esta
posibilidad de reconstrucción de lazos y de solidaridad, ¿tú tienes la impresión que se puede dar también a nivel de la humanidad, o que los Bolsonaro, los Trump del mundo, lo que van a hacer es dificultar precisamente eso, y que esto redunda en una especie de nacionalismo que cada uno, un individualismo nacionalista, por decirlo así, es decir, que yo defiendo solo a mi comunidad y no me preocupo del conjunto de la humanidad? O sea, bueno, yo creo que lo que se está poniendo en cuestión es justamente pensamientos como eso, que niegan la ciencia, ¿cierto? Que niegan la necesidad de acciones globales, y en ese sentido uno se podría preguntar si personajes como Bolsonaro o Trump van a ser nuevamente reelectos, o si con esta experiencia cambiamos el sentido de la política, ¿no? Que podría ser también un efecto positivo. En el fondo, mirar, por ejemplo, Johnson, lo que apostó en primer lugar en el Reino Unido es a no hacer prevención. ¿A no hacer, perdón? A no hacer. Entonces, que se contagiara la población bajo el supuesto de que se contagiarían solo los sanos, y con eso generarían un efecto de inmunidad en toda la población, porque se genera el efecto rebaño, a cierta medida que hay varios inmunizados, la población se protege. Un poco el efecto de las vacunas, no es necesario que se vacunen todos, sino que se vacune un porcentaje importante para que haya una inmunidad poblacional. Y comenzó con eso, y ahora están revisando esa medida, porque evidentemente es muy irresponsable, porque implica que para lograr la inmunidad hay gente que se va a morir. Claro, ahora no va a evitar el contagio en todo, y en los grupos de riesgo tampoco. Entonces hay un cuestionamiento también a esas visiones. Trump desechó la importancia de la pandemia y después tuvo que desdecirse. Bolsonaro lo mismo. Pero en el caso de Johnson, por ejemplo, es interesante, y ya debemos empezar a terminar, es interesante en el caso de Johnson que ayer cambió y gastó 2 horas en explicar todas las distintas medidas preventivas. Ahí hay un proceso de aprendizaje que no sé si se va a dar en alguien como Trump o en alguien como Bolsonaro, pero en el caso de Johnson, al parecer, ya ha tenido que volver atrás de su primer tipo de declaración. Bueno, el tiempo nos ha pescado. Marcela Ferrer nos ha acompañado hoy día, en esta tarde, para conversar sobre, desde las ciencias sociales, lo que nos está ocurriendo como sociedad con el coronavirus, y creo que el punto central de lo que hemos aprendido es que, con el respeto más absoluto a las libertades individuales, lo que tiene que surgir es un sentimiento de comunidad política, comunidad nacional, con todas las diversidades que eso tiene, y que la relegitimación de las instituciones y de la autoridad va a depender precisamente de su capacidad de relegitimarse, de tomar en cuenta el conjunto de fuerzas positivas que tiene esta sociedad para enfrentar la crisis. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.